En este tutorial explicaremos las reglas de 1880 en comparación con un juego 18XX estándar, como podría ser el 1830 o el 1882, por ejemplo. Vamos a hacer hincapié en las diferencias principales y aquí en este juego realmente hay bastantes diferencias en algunos aspectos. Este es un juego netamente, diría yo, operacional. Las maniobras bursátiles están desincentivadas. Las maniobras de desprenderse de una empresa también es difícil de hacerla para afectar a otro jugador. Es un juego operacional largo. Estamos hablando de que nosotros 3 partidas no lo hemos logrado terminar. En la última nos demoramos más de 8 horas, casi 9 horas. Y llegamos a la época del tren 6 solamente. Por ende, normalmente debiera terminar en unas más de 8 horas. ¿Ok? Nosotros tenemos un grupo, y en este caso como solamente 3, que conversa bastante las partidas, lo tomamos bastante amigablemente. Así que supongo que en un juego más concentrado, con menos conversación, ¿cierto? Podría llegarse a unas 6 horas. Pero igual es un juego largo. Y como digo, es bastante heterodoxo en algunas reglas, particularmente con cómo van siendo las fases operativas y las accionarias. Las rondas no están precisadas en qué momento van a ocurrir y eso hace que sea un elemento que uno puede manejar en cierta medida. Tampoco es un juego que tenga una obsolescencia de trenes muy dura, muy agresiva. Es bastante light, diría yo, en ese sentido. Tiene mini empresas. Parte con una puja inicial de las cartas especiales. Entonces, luego en rondas operativas van a funcionar cartas especiales, primero que nada, las mini empresas, luego las empresas principales, que son 14. Y el juego termina cuando el segundo tren 8 se vende. Y ahí se gatilla la posibilidad de que existan 3 rondas operativas más. Ahí se configura una forma especial de terminar el juego. Porque en este juego no existe la quiebra del jugador, sino que va a tener que pedir un préstamo eventualmente si es que no logra cubrir el costo de un tren forzado. Vamos, el orden de la tutorial va a ser, primero que nada, las cartas especiales, cómo se adquieren. Al final del tutorial vamos a ver en qué consisten ellas, para que se entienda un poquito mejor. Luego veremos cómo funciona esto de la ronda accionaria. Luego las rondas operativas, y a medida que vayamos viendo estos elementos, vamos a ir mostrando en el tablero. En un principio hay una cierta cantidad de dinero y hay una cierta cantidad de acciones máximas, estoy mostrando en pantalla, que los jugadores pueden tener. Hay algunas variantes que para acelerar el juego esto lo reducen, ya lo explicaré probablemente en otro video. Entonces, empecemos con el tema de las cartas especiales. Las cartas especiales se subastan, pero no a la 1830, sino que una subasta más clásica, podríamos decir. Son 7 cartas especiales, aquí las estamos mostrando, y se elige un jugador de inicio en forma aleatoria. Se le entrega la carta de jugador de inicio, nosotros usamos un tren. Él saca una carta especial a remate, que es la número 0. Aquí la estamos mostrando. El monto mínimo de esa puja inicial, si es que quiere pujar, porque eventualmente puede que diga paso, y entonces el jugador de la izquierda tendrá que decir algo, es el indicado. Por ejemplo, la 0 tiene un costo mínimo de 5 pesos. Luego el jugador de su izquierda tendrá que ser 10, 15, o sea, mínimo de 5, múltiplos de 5. Y el que pasa queda excluido de esta subasta de la primera carta. Luego de que se subaste esta primera carta, la P0, se va a subastar la P1, y quien la va a empezar a subastar será el jugador de la izquierda que empezó subastando la P0, independientemente de que él se haya adjudicado o no. Y así se van subastando todas. Eventualmente puede que nadie puje por la carta P0 y P1. En ese caso va a bajar en 5 pesos la puja y va a tener que empezar otra vez el jugador inicial. Que todos pasaron. El jugador inicial, por ejemplo, el jugador 1 pasó, el jugador 2 pasó, el jugador 3 pasó. Todos pasaron, el jugador inicial ahora podrá pujar por 5 pesos menos, es decir, por 0 pesos. Pujo por 0 pesos y así tendrá que ir resolviéndose la puja en la P0 y la P1. Si pasase lo mismo con las subsecuentes, en ese caso lo que se hace es algo parecido a lo de 1830, de que se le da un ingreso a todos los jugadores por las cartas que hasta ese momento tengan. Lo que naturalmente es un incentivo para que el que no tenga muchos ingresos adquiera alguna para no quedarse atrás en esta ronda especial de pago de ingresos. Luego de que todas las cartas han sido adjudicadas entre todos los jugadores, no puede quedar alguna en la caja. Se determina la cantidad de dinero que quedó en poder de cada uno de ellos.
y ese va a ser el orden de sentarse en la mesa. Y por lo tanto el jugador de inicio para la primera ronda accionaria será el que se quedó con menos dinero. El de su izquierda será el siguiente en cantidad de menos dinero y así sucesivamente. En caso de empate se mantiene el orden inicial de este juego. Después de que se ha escogido el jugador de inicio por la persona que se quedó con menos dinero, en ese mismo orden se van a elegir las mini empresas. Las 7 mini empresas que tienen sus banderas ya colocadas, nosotros las colocamos, no es necesario colocarlas realmente en el setup. Se colocan las banderitas aquí y las que no se ocupen se sacan. Cada uno va a elegir una cartola de una mini empresa. Se llaman inversores extranjeros. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, Macao, los portugueses. Aquí tenemos, me parece que los alemanes, los franceses, me parece bien. Acá, franceses, Alemania por arriba, etcétera. Tienen una numeración del 1 al 7. Y es importante esa numeración porque luego, en ronda operativa, primero se pagan las cartas especiales, luego en número de mini empresa se juega. Y la mini empresa lo que hace es que el jugador coloca la tarjeta en su área de juego y cuando ese jugador más adelante en la primera ronda accionaria adquiere alguna empresa, de esa empresa le va a colocar una acción en la cartola de la mini empresa, porque esto va a gatillar algo después. Entonces cada uno se queda con estas mini empresas. Estas mini empresas lo que hacen es que van a ir operando, más adelante lo voy a explicar, colocan un riel por torno y tienen un tren que está establecido por el tren que está vigente para la adquisición. Por ejemplo, al principio serán un tren 2. Tendrá un alcance de 2 localidades, ya sean pueblos o ciudades. Si hubiese el tren, por ejemplo, 3, 3 ciudades. Si fuera el 4, 4 localidades. Así que siempre arrienda un tren. Y cuando obtiene la ganancia esa mini empresa va a recibirla en su tesorería. Ya lo vamos a repasar más adelante. Entonces aquí lo importante es establecer que cada uno elige una empresa, una mini empresa, se queda con su cartola. Ahí, por ejemplo, cada uno tenemos ya nuestra mini empresa. Yo en este caso tengo la belga, acá arriba no veo bien, y esta es la rusa. Y eso es todo. Ahora empieza la primera ronda accionaria. Las rondas accionarias, el jugador tendrá la opción, como siempre, de iniciar una nueva empresa o comprar alguna acción ya colocada. En este caso, el jugador que tiene la empresa roja, como parte con 2 acciones de la empresa roja, que es como la Baltimore and Ohio de 1830, entonces ya otro jugador podría adquirir una acción roja. Por ejemplo, yo tengo esta, la BCR, a mi lado derecho podría esa persona, si empieza en la ronda de compra-venta de acciones, comprar una acción de la roja. No se pueden vender acciones en esta primera ronda accionaria. Ahora, cuando uno quiera abrir una nueva empresa, entonces va a tener que comprar el certificado de la presidencia comprando 2 acciones, en principio. Y adquiere la presidencia y automáticamente queda operativa la empresa, queda flotada, como dice en inglés, es decir, queda operable, ya va a poder actuar en las rondas operativas. Esto al principio de la partida. Más adelante, dependiendo de la época, va a ocurrir que se requieren que el presidente tenga 3 acciones o 4 acciones o 6 acciones. Al principio va a costar menos que las empresas empiecen a operar, pero a medida que transcurre la partida es más complicado que empiece a operar porque se requieren más acciones adquiridas por el presidente, no entre todos los jugadores. El presidente tiene que tener esa cantidad de acciones. Eventualmente no existan más acciones para que el presidente logre la meta de juntar 4 o 6, y en ese caso si están todas colocadas, y automáticamente queda operable también la empresa. No hay posibilidad de bloquear a un jugador que quiera adquirir una cierta cantidad de acciones para que quede operable. Entonces hay 14 empresas en el tablero. Todas esas empresas no van a ver colocada su base todavía, sino que hasta que empiecen a operar. ¿Ok? Luego, más adelante, cuando haya una ronda accionaria, los jugadores pueden vender y luego comprar. No existe la opción de comprar una acción roja y venderla en el mismo turno como maniobra para hacer bajar el precio, como ocurría en 1830. Segunda cuestión es que cuando yo vendo se baja un nivel, porque aquí tenemos una tabla de valor de mercado de 2 ejes. Por cada acción que yo venda baja un nivel, pero por cada acción que yo venda pierdo 5 pesos. De lo que yo debiera recibir del banco voy a perder 5 pesos. ¿Ok? Tercero, cuestión importante,
El precio accionario de compra y venta va a estar determinado directamente por el valor accionario del mercado, el valor actual. El valor par no es importante. Y ahora vamos a ver la importancia del valor par, que el jugador que compra la primera acción de una empresa le asigna. Hay posibilidades de ser asignado valores de 100, 90, 80 o 70. Y cada uno de esos valores tiene una determinada cantidad, que son 4 posibles empresas que le van a poder asignar ese valor. La empresa roja, la SCR, cuando es adjudicada en la fase de cartas especiales, la subasta inicial, automáticamente va a quedar en el primer lugar en valor de 100. Aquí lo vemos arriba, valor de 100. Ese valor par no tiene ninguna importancia para el valor de compra y venta de acciones. Siempre va a ser el valor de mercado. Pero sí tiene importancia en el orden de juego, porque aquí, a diferencia de la mayoría de los juegos 18XX, el orden de juego en la ronda operativa no es por el valor accionario real actual, sino que es por el orden del valor par inicial. ¿Ok? Así que eso es una diferencia bastante importante respecto de un juego normal donde las empresas más valiosas son las que siempre juegan antes y ahí es un incentivo para que vayan adquiriendo valor accionario y repartir dividendos esencialmente o con el hecho de que estén todas las acciones colocadas. Respecto del incremento del valor accionario, si al final de la ronda accionaria están todas las acciones colocadas entre los jugadores, no queda ninguna en la oferta inicial. Aquí, por ejemplo, vemos que nosotros usamos unos discos, como siempre en mis videos explico que nosotros usamos discos en vez de la tarjeta porque es más fácil de avisorar y de manejar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que no queda ninguna de la empresa roja, por ejemplo, de la empresa, no sé, lila. Aquí quedan todavía, la empresa roja o la empresa celeste. Si no quedan, suben, incrementan su valor. ¿Ok? Entonces, aquí no existe una especie de banco, un pool del banco como normalmente hay en los tableros de este juego, sino que simplemente hay la oferta inicial, aquí usamos estas recipientes, y en la medida que no haya en la oferta inicial ninguna acción del color, ninguna roja por ejemplo acá, va a haber incrementado su valor accionario al final de la ronda hacia arriba en la medida en que pueda ascender. Una diferencia importante con el resto de los juegos 18XX en esta ronda accionaria es que cuando se empieza una nueva empresa y se le asigna el valor par, que es importante para el orden de juego más adelante en ronda operativa, el jugador que inicia la compañía decidirá si la tarjeta que califica a la persona como presidente corresponderá a una del 20, 30 o 40%. Evidentemente que si es del 30% deberá comprar en el acto 3 acciones, al precio fijado, si es 4, 4 acciones. ¿Cuáles son los efectos de esto? Obviamente que si tengo una tarjeta de 40%, 4 acciones, para los efectos del límite de cantidad de certificados que uno puede tener, corresponden a 1. O sea, hay un incentivo para el de 40%. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que en el instante en que el jugador haga aquello, va a tener que adquirir para la empresa un permiso de construcción para las futuras rondas operativas de esa empresa. Porque a diferencia de los otros juegos 18XX, aquí hay que tener permiso de construcción para las eras respectivas. Normalmente en los juegos 18XX se usa la nomenclatura de la época 2, época 3, el primer tren 3, la época 4, primer tren 4, época 5, época 6, época 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Aquí también se mantiene. Época 2, después época 2 más 2, porque hay trenes 2 más 2 que ya lo explicaremos, así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, todas estas épocas se reúnen en 4 grandes épocas, o fases, o eras. La A, B, C o D. Aquí estamos mostrando en pantalla una ayuda de memoria que tengo aquí linkeada en la descripción de este video, donde estoy mencionando qué es lo que abarca cada una de estas 4 grandes épocas. La A, B, C o D. Y esto de A, B, C o D, la única importancia que tiene es para este permiso de construcción de vías férreas, que lo van a poder solamente si tienen el permiso de construcción. Entonces, hay permisos que abarcan una sola época, la época A. Hay permisos que abarcan 2 épocas, la B, la C, la D, por ejemplo. O la A y B. Hay permisos que abarcan 3 épocas, A, B, C o C, D, E. ¿Ok? Esos son todos los tipos de permisos, aquí lo estamos viendo. Este permiso de construcción habilita al jugador presidente de la empresa para colocar hexágonos en la vía.
Entonces, cuando la persona decide que es un certificado del 20%, tendrá derecho a elegir un certificado de permiso de construcción A, B, C o C, D, E, para cualquiera de esas combinaciones. Si elijo un certificado del 30%, tendré derecho a tener un certificado de dos épocas, AB, BC o CD. Tres opciones. Ahí tendrá que analizar en qué época va a construir vías. No impide colocar estaciones, pero sí construir vías. Y si por el contrario quiero hacer que esta empresa tenga un certificado de presidente de 40%, por lo tanto yo cuatro acciones me van a valer como una para mi límite accionario, lo que es muy bueno, me va a implicar que yo tengo que elegir un permiso de construcción solamente para una época solamente. A, B, C o D. En esta decisión de qué valor darle al certificado del presidente también incide si el jugador se ha adjudicado o no una carta especial de aquellas que se subastan al inicio de la partida. Hay una carta que permite al jugador recibir el ingreso por ronda operativa, como todas las cartas especiales normalmente, pero al mismo tiempo transformar esa carta en un permiso de letra D para alguna de sus empresas. Y en ese caso, ya la carta va a haber usado su beneficio especial. Entonces, esta es una decisión importante cuando se compra la primera acción o las primeras acciones de una empresa nueva. Otra cuestión importante es que el jugador puede tener más del 60% de las acciones. Podría tener el 100% de las acciones, o sea, 10 acciones. A diferencia de muchos juegos que tienen una cierta limitación, aquí no. Si el jugador quiere afianzar su estrategia en su empresa, y por eso que este juego es bastante operativo, podría tener una empresa muy buena, tiene mucha confianza y por lo tanto va a ganar aquel que maneje mejor su empresa. Si los tres jugadores tuvieran empresas del 100% cada uno de ellos, ¿de qué va a depender en definitiva el éxito o fracaso en el juego? De cómo lo haga su empresa, más que cómo yo diversifico o no mi portafolio. Es decir, aquí puede uno concentrar su portafolio en bastantes pocas empresas. En esto de las rondas accionarias es importante hablar sobre la capitalización. ¿Cuándo recibe plata del banco la empresa? La empresa va a recibir el 50% de su valor accionario multiplicado por 10 apenas queda operable. O sea, típicamente con el 20% colocado al principio del juego, más adelante será el 30, el 40 o el 60%, pero al principio del juego, con el 20% colocado queda operable y recibe el 50% de la capitalización. Como en todos los juegos, ¿cuál es la capitalización? Es el valor accionario, por ejemplo, 100, serían 1000, 100 por 10 acciones serían 1000. Ese va a ser el capital que esta empresa va a recibir del banco en total. Pero apenas se logre la situación de que quede operable, solamente va a recibir 50%, es decir, 500 pesos. Más adelante, a partir de la época 3, es decir, del primer tren 3 comprado, aquellas empresas que tengan 50% colocado van a poder recibir el otro 50%. En el caso que estábamos comentando, 500 pesos extras. Ahora, hay que tener en cuenta también que los jugadores no van a poder comprar más de 5 acciones, sino hasta la época 3. Es decir, hasta la época 3, el límite posible de acciones que se pueden comprar son de 5 acciones por empresa. A partir de la época 3, van a estar disponibles las 10 acciones de la empresa. Y esto también tiene incidencia con lo que dijimos recién respecto de cómo va a incrementarse el valor accionario si están todas las acciones colocadas de la empresa. Se consideran que están todas colocadas las que son posibles de comprar. Es decir, antes de la época 3, si 5 acciones ya están colocadas, significará que solamente en esa circunstancia va a subir el valor accionario al final de la ronda accionaria. En la época 3 en adelante tendrá que estar las 10 acciones colocadas entre los jugadores, no existiendo ninguna en los recipientes de las acciones que están pendientes de compra para que pueda subir el valor accionario. Como una manera de acreditar que una empresa ha recibido el segundo 50% de su capital tras la época 3 por tener 5 acciones colocadas, a lo menos, se usa unas tarjetitas que vienen también con el juego que están mostrándose en pantalla, por ejemplo, una de ellas, para denotar aquella situación. El límite accionario que existe en este juego no contempla para alcanzar ese cupo ni las cartas especiales. Hay algún juego 18XX que las incorporan para el límite accionario. Por ejemplo, con 3 jugadores son 20 certificados. Las cartas especiales no corren. Ni tampoco las mini empresas. ¿Quién va a empezar la siguiente ronda accionaria?
será aquel jugador que tenga el trencito. La regla normal dice que será el de la izquierda del último jugador que operó en el mercado comprando o vendiendo acciones. Nosotros aplicamos la variante para todos los juegos 18XX, que es más estratégica, más táctica, no es tan azarosa como eso, que es el jugador que se retira irrevocablemente de una ronda accionaria, es decir, dice, yo me retiro irrevocablemente de esta ronda accionaria, paso irrevocablemente, no voy a comprar ni vender más acciones. El primero que dice eso se lleva el trencito de jugador de inicio para la siguiente ronda accionaria. ¿Ok? Eso es más táctico que lo otro, porque el jugador que último coopera en la izquierda puede ser bastante azaroso. En cambio, aquí uno puede eventualmente tratar de quedarse con esa primera opción de compra en la siguiente ronda accionaria, pero para ello eventualmente va a tener que renunciar a la posibilidad de comprar o vender acciones para ganarle el quien vive a los demás jugadores. Bien, y tal vez la cuestión más importante que ocurre respecto de las rondas accionarias. ¿Cuándo van a ocurrir las rondas accionarias? Después de la primera ronda accionaria vienen rondas operativas. Pueden ser muchas, no solamente una, como en la mayoría de los juegos. Pueden ser dos, tres, cuatro, porque la siguiente ronda accionaria se gatilla cuando todos los trenes de la época actual, por ejemplo, todos los trenes 2, han sido vendidos. En ese caso se gatilla inmediatamente una ronda accionaria. Es decir, yo fui el presidente de una empresa que compré el último tren 2. El banco ya vendió todos los trenes 2. Se para en ese instante el juego y el jugador de inicio de la siguiente ronda accionaria empezará esa ronda accionaria. Y una vez que termine y todos hayan pasado, se va a continuar con la ronda operativa y eventualmente esa empresa podría comprar otro tren. ¿Qué otra forma de gatillar una ronda accionaria? Es que todas las empresas pasen sin comprar un tren en una ronda en particular. Cada vez que una empresa compra un tren, se le coloca al lado izquierdo este trencito. Aquí, por ejemplo, la amarilla compró un tren, tiene el trencito al lado izquierdo. Aquí vemos dos columnas con los marcadores de las empresas. Entonces, cada vez que la empresa juega, se marca hacia la izquierda, todos se mueven hacia la izquierda y en la siguiente ronda nosotros los movemos todos a la derecha. ¿Ok? Cada vez que una empresa compra un tren, se le da a la fichita. Entonces, por ejemplo, la amarilla compró un tren, ahí está. Si después juega la celeste y no compra tren, sí queda el trencito ahí, se queda el trencito ahí, se queda el trencito así. Luego empieza la roja, una segunda ronda operativa. No compra tren. Le corresponde a la amarilla, que fue la última que compró tren. Si la amarilla tampoco compra tren en esta vuelta, significaría que ahí recién se ha cumplido el requisito de que hubo una ronda completa que no compraron trenes. Todos los trenes que hay en ese instante de la determinada numeración, por ejemplo el tren número 3, se van. Se van y se gatilla una ronda accionaria. Normal, el jugador de inicio de la ronda accionaria va a poder comprar, todos pasan y se retoma la ronda operativa de la empresa que está jugando, que es la amarilla. No compró tren, pero ahora podría eventualmente comprar un tren. Eventualmente. ¿Por qué? Porque se han ido los trenes que estaban ahí atascando. El tren número 3 más 3, por ejemplo, y el jugador quiere comprar el primer tren 4, que está aquí. Entonces es una maniobra que también se puede hacer. Yo soy el que decido si se van a desaparecer o no los trenes actuales. El jugador amarillo. Entonces están todos pendientes. ¿Quién va a comprar tren? ¿Alguien va a comprar un tren? Eventualmente, el jugador amarillo, cuando le corresponda de nuevo, ¿va a comprar un tren? ¿O va a preferir no comprar tren para que se vayan todos los actuales y él, en su turno todavía, se ve beneficiado con el primer tren de la siguiente numeración? Entonces es una forma muy interesante, diría yo, estratégica, táctica de los jugadores, manejar el timing para ver, quedarse con la posibilidad de quedarse con la opción de él decidir si compra un tren actual y no se gatilla esto de que aparezcan los trenes nuevos. Luego, cuando se empieza una nueva empresa, ese jugador tiene en su área de juego, por ejemplo aquí el rojo, tiene una mini empresa ya asignada. Y apenas empiece una nueva empresa, la empresa azul, por ejemplo, le va a colocar a su tarjetón de investor el color respectivo. Y colocará aquí uno de los 10 discos en la cartola respectiva. Este no cuenta para el requisito de los 5 acciones colocadas, etcétera, o las mínimas acciones necesarias para operar la empresa. Queda como fuera de toda cuenta, en realidad. Entonces coloca un disco acá. El jugador que se adjudica la carta especial de la empresa roja, en el fondo apenas él se adjudique una mini empresa,
Como ya tienen la empresa roja, ahí es la única situación en que es al revés. Primero se adquirió la empresa roja y después se adquirió la mini empresa. Le asigna automáticamente el disco o el certificado de la empresa roja acá. Pero los demás jugadores, por ejemplo, este jugador que está acá, si este jugador empezase la empresa azul, se saca uno de los discos de la empresa azul y se lo coloca ahí. Porque más adelante, cuando la empresa principal absorba a la azul, en este caso, absorba a la mini empresa, o en este caso la empresa roja absorba a la mini empresa 3, se van a producir determinados efectos. ¿Ok? Veamos las rondas operativas. Las rondas operativas pueden ser varias consecutivamente hasta que se gatille por la condición cumplida una ronda accionaria. Aquí es muy distinto de otros juegos. Podemos partir ya al inicio del juego, antes de la época 3, con varias rondas operativas. Primero que nada, las cartas especiales reciben el ingreso que cada una de ellas prodigan. 5 pesos, 10 pesos, 25 pesos, etc. Luego empiezan operando las mini empresas, desde la numeración más baja, que típicamente están en la parte alta, en la norte de China, y estas empresas van a operar, cada una va a colocar un track a lo sumo, tiene que pagar el costo de construcción si es que hay montaña o río, ¿cierto? Y ese dinero que luego se obtiene queda en la tesorería. ¿Cuánto va a obtener? Dependiendo del tren. El tren que esté vigente. Si hay un tren de 2, unirá 2 localidades. Si hay un tren de 4, serán 4 localidades que una esa empresa, mini empresa. Típicamente vamos a llegar a época de 2 más 2 o 3 eventualmente. Porque más adelante se va a producir una fusión. Veamos el tema de la fusión entre una mini empresa y una empresa principal. ¿Quiénes se pueden fusionar? Se pueden fusionar la mini empresa, y recordemos que cuando el jugador que tiene la cartola de la mini empresa adquiere una empresa principal, automáticamente le pone un disco o una tarjeta de certificado accionario sobre la cartola de la mini empresa. Entonces quedan vinculadas para siempre esa mini empresa con esa acción principal. ¿Qué sucede? Que cuando haya una unión física entre las dos bases de esas empresas, o entre bases de esas empresas, se produce una absorción por parte de la empresa principal respecto de la mini empresa. Por ejemplo, supongamos que hay una relación entre esta mini empresa, la que está aquí abajo, la número 7, Francia, con la empresa verde. Entonces el jugador se adjudicó la mini empresa número 7. Más adelante la primera empresa que empezó fue la empresa verde, acá. Cuando haya un vínculo entre esta base y esta, o entre esta y esta, cualquiera sea, se va a producir la absorción. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el dinero que fue acumulando en la mini empresa, que nunca repartió con su titular, con el dueño, se va a traspasar a la empresa verde. Aparte de eso, se va a sacar el disco de la mini empresa acá y la empresa verde podría colocar acá una de sus estaciones, de las 3 que tiene, que no ha colocado todavía, y gratis lo va a hacer. ¿Ok? Si quiere, si le conviene. Aquí, por ejemplo, a la verde no le conviene colocar su tercera acá porque preferible, en este caso, la coloco acá. ¿Fijan? Entonces, pero esa es la opción. Luego, esa plata que recibió podría eventualmente renunciar a recibirla el jugador para su empresa principal, la verde. Y él se queda con un premio del 20% del dinero acumulado. Una decisión un poquito egoísta, se queda con el 20% pensando en comprar acciones, etcétera, que le va a sacar más provecho con esas acciones, o si tiene confianza en su empresa, y debiera ser así porque este es un juego operativo, va a posibilitar que el 100% de ese dinero que está acumulado en la mini empresa quede en la empresa principal, en este caso la verde. Por último, el jugador que provocó esta fusión, él va a recibir un premio de 50 pesos. ¿Ok? Él va a su patrimonio personal. Ahora, estas mini empresas se acaban cuando se compra el primer tren 4, que se conoce en este juego como la época del Partido Comunista, del comunismo, ¿vale? Antes de volver al capitalismo comunista como es actualmente. Entonces, en ese caso, se acaban las empresas, pero no funcionan más, ¿cierto? No funcionan más, no siguen acumulando dinero, pero el jugador todavía queda con la cartola porque eventualmente se podría fusionar más adelante, en época 4.4, en época 6, etc. Pero si ya se ha fusionado, esa cartola simplemente ya se fue, ¿ok? Queda pendiente solamente la fusión, pero ya no puede generar más ingresos ni puede operar en el tablero construyendo más líneas que puedan favorecer eventualmente a la otra empresa con la cual está esencialmente vinculado. Luego empiezan operando las empresas principales
Y en primer lugar será siempre la empresa roja, empieza aquí, hacia abajo. Luego, y cada vez que compran un tren, vamos a explicar, se mueve el trencito al lado respectivo y las fichitas se van moviendo cada vez que operen. De la izquierda a la derecha, todas, y luego de la derecha a la izquierda, etc. Y cada vez que compra un tren, se le mueve el tren, por lo que ya explicamos de cómo se gatilla la nueva ronda accionaria o desaparecen eventualmente los trenes que estén vigentes en ese momento. Al principio de la partida, en la época 2 y hasta la época 3, es decir, en la época 3 cambia, en la época 2 cada empresa podrá colocar solamente un track amarillo, ¿cierto? Salvo la SCR, la roja, que esa va a poder colocar dos tracks amarillos. Siempre se podrá colocar un track amarillo y a partir de la época 3 ya se podrán colocar dos tracks amarillos o mejorar un track, como ocurre en muchos juegos. Luego, en el tablero hay espacios que tienen una montaña, que tienen una línea de montaña y hay un dibujo de montaña, y en ese caso se pagarán los costos que estén indicados, salvo la tarjeta especial que lo vamos a explicar más adelante, que permite una rebaja de 20 pesos en lo que son zonas de ríos. ¿Qué más tiene de especial el mapa? Que hay unas zonas que están unidas, por ejemplo aquí por mar, de aquí hacia acá, está unida por mar y eso significa que cuando se cobre la vía comercial hay un descuento de 10 pesos, tiene un costo ahí. Está construido pero tiene un costo cada vez que se ocupe eso. Se pierden 10 pesos por hacer el tramo comercial por mar. Después, ¿qué más? Diríamos que las zonas rojas son localidades importantes como ciudades. Para los efectos de los trenes ya lo vamos a explicar. Las zonas azules se asimilan a los pueblos en cierto aspecto. ¿Ok? Como dice aquí el hexágono que estamos mostrando. Esta es una partida que tuvimos y tenemos aquí en el canal y la pueden ver también. Luego, cuando se construye y hay un lugar así como este que tiene un círculo y un punto negro al medio, el jugador, o la empresa mejor dicho, que está construyendo encima, decide si es un pueblo y coloca la ficha de pueblo, uno o dos, dependiendo de la situación, o si es una ciudad. Por ejemplo, aquí tendría que colocar un pueblo de 2 aquí arriba, o una ficha de ciudad de 2. Y ahí va a quedar para siempre con esa nomenclatura. Ya cuando se mejore esa ficha, tendrá que ser con una mejora con pueblo o ciudad, dependiendo de lo que se haya elegido en ese momento. Evidentemente se podrá construir tracks solamente si esa empresa tiene el permiso de construcción para la época. Es decir, si estamos en la época D y la empresa tiene una cartola ahí en su área de juego de A, B, C, ya no podrá construir. Sí puede colocar estaciones. Al finalizar la ronda accionaria, si la empresa ya tiene colocada una cantidad que permita al jugador tenerla por operable, y al principio es re fácil porque bastan con dos acciones, en ese instante, al final de la ronda accionaria, se colocan las bases, las estaciones bases en la respectiva. Por ejemplo, la empresa naranja que está acá podría colocar inmediatamente su base ahí, y la negra acá y la verde acá, independientemente de que operen o no todavía. Ahí está. Porque recordemos que acá hay obligación de tener tren en la ronda operativa apenas la empresa esté operable, independientemente de que tenga una vía comercial válida o no. Hay una regla especial para la mejora a fichas cafés de las ciudades grandes. Las fichas grandes, cafés, algunas tienen 5 salidas y otras 6 salidas. Cuando se mejora a una ciudad café, hay que optar por aquellas que ocupan 6 salidas y dejar las de 5 salidas para aquellas ciudades de los bordes, precisamente para que no caiga una de las salidas al mar, que sería una situación prohibida. Entonces aquí el juego trata de ser amable con esta regla. Normalmente esto no existe. Muchas veces en 1830 uno se queda con fichas cafés que dan hacia el mar y no las puedo colocar. Aquí hay fichas grandes que son de 5. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otras que son de 5. 1, 2, 3, 4. O acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces en el fondo son las del número 611 para los bordes y las 63 que tienen 6 salidas para el medio. Si ya no quedasen para el medio de 6, obligatoriamente entonces la persona podrá usar las de 5 salidas, a pesar de que las coloque en zona mediterránea. Todas las empresas funcionan igual, 3 estaciones. La primera gratis, la segunda de 40 pesos y la tercera de 100 pesos. La primera, dijimos, se coloca apenas quede operable la empresa al finalizar la ronda accionaria respectiva. Punto. Una de las estaciones también podría colocarse cuando se produzca una fusión, lo vamos a explicar enseguida.
Y no se ve limitado por el hecho de que la empresa no tenga permiso de construcción de la era A, B, C o D. Siempre se va a poder construir una estación. Luego viene lo que es la obtención de ingresos. Y en ese caso simplemente se cuenta como todos los juegos de la serie 18XX, con alguna particularidad respecto a cómo funcionan algunos trenes. Veamos los trenes. Aquí hay 4 tipos de trenes. El tren normal, el 2, el 3, el 4, el 6, el 6, el 8, el 10. Abarcan 10 localidades. Los pueblos se cuentan para el límite. Es decir, un tren de 2 cuenta los pueblos, las zonas celestes y las ciudades o zonas rojas para las 2 localidades. Después tenemos los trenes 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4. El de 2 más 2, implica 4 localidades, de las cuales a lo sumo 2, el número inicial, es para localidades grandes, las ciudades y las zonas rojas. El 3 más 3 significaría que son 6 localidades las que puede unir el tren en forma contigua, como siempre, pero máximo 3 pueden ser grandes. Es decir, podría ser, por ejemplo, una localidad grande, si es un tren 3-3, por ejemplo, y 5 localidades pequeñas, o celestes, o pueblos. ¿Ok? O 2 y 4. Máximo 3 grandes y 3 pequeñas. Lo mismo del 4 más 4. Luego tenemos los trenes E, el 6E o el 8E. En este caso son expresos. Significa que yo uno todas las localidades que pueda, con una vía viable, es decir, que pase por mis estaciones y no pase por estaciones ajenas, y elijo 6 o elijo 8. Las elijo, las mejores. Y eso es lo que voy a cobrar como ingreso para esta empresa en esta ronda operativa. Finalmente tenemos los trenes 2R, que valen 250 pesos y se pueden adquirir en la época 6, cuando se compra el primer tren 6. ¿Qué tiene de especial el 2R? Une 2 localidades simplemente. Es un tren restaurado, de ahí viene la letra R. ¿Qué significa? Esto cuenta para el límite de trenes. Dependiendo de la época, vamos a ver al final, uno puede tener 4, 3 o 2 trenes. Cuenta para el límite. No cuenta para la obligatoriedad de tener un tren. Es decir, al final de la ronda operativa de la empresa, tiene que tener un tren. Si tiene el 2R, es como que no tuviera. Tiene que comprar uno de los otros trenes. ¿Qué más? Máximo se puede tener un solo tren 2R. Estos trenes no caen jamás en obsolescencia. Y cuando se adquiere el tren 2R, no se hace avanzar el marcador de trenes que está aquí en el tablero, para los efectos de evitar que se pueda generar una ronda completa de no avance, ¿cierto? Y gatillar un cambio de trenes y eventualmente un cambio de época. Entonces, por eso es que no corresponde considerar el movimiento del trencito si se compra solamente un tren 2R. Para los efectos de obtener ingresos en la fase en que operan los trenes, Pekín se considera hasta la época café, es decir, excluyendo la época café, la época amarilla y la época verde, como ciudades distintas. Es decir, una empresa puede empezar aquí, por ejemplo, y terminar acá. O de aquí dar la vuelta y terminar acá. ¿Ok? No hay ningún inconveniente y se pagan 2 veces. Respecto de la obligación de tener tren al final de la ronda operativa, esta va a existir siempre, independientemente de que la empresa tenga una vía comercial o no. Segundo, si no tiene, está obligado a comprar y solamente lo podrá comprar al banco. No lo podrá comprar a otra empresa. Es decir, normalmente en el transcurso de la partida se pueden comprar trenes entre empresas del mismo jugador. Jamás a otro jugador. Pero si se ve en la situación de que no tengo ningún tren en esta ronda y estoy obligado a comprar tren, ya no podré comprarme a mí mismo con otra empresa, sino que tendrá que ser solamente al banco, al precio comercial. Por otro lado, respecto a los trenes, cuando se tenga limitación de trenes, máximo 2 trenes, por ejemplo, y tengo 3, el tren que me excedo va a tener que irse a la caja del juego, no queda en el banco como para que otro jugador pudiera comprarlo para su empresa. Es decir, no existe esto como ocurre en algunos otros juegos. Si el último tren de un determinado número se vende, se paraliza el juego en ese instante. Para esa empresa, la empresa amarilla, por ejemplo, se hace una ronda accionaria y luego vuelve a jugar la empresa amarilla y eventualmente podría comprar un tren si es que tiene capacidad para hacer. Si al verme obligado a comprar un tren no tengo el dinero suficiente en la empresa, tendré que usar el dinero del jugador, presidente. Si no alcanza el dinero del jugador, podrá vender acciones. Es facultativo vender acciones. Podría no venderlas. En ese caso, la deuda que quede pendiente de pago tendrá un interés del 50%.
¿Cuándo se pagará? En la siguiente ronda accionaria, cuando ese jugador quiera comprar acciones, primero, antes de hacerlo, va a tener que pagar la totalidad de su deuda, con el interés respectivo. Y para eso podrá incluso vender acciones en ese instante. ¿Ok? Pero al principio, cuando está forzado a comprar el tren, no está obligado a vender acciones. O todas las acciones que él quiera, que pueda. Puede gastar su dinero, vender algunas acciones o ninguna, y el resto contrae una deuda. Esperando probablemente que en la siguiente ronda operativa reciba el dinero suficiente para que antes del inicio de la siguiente ronda accionaria pueda pagar su deuda. Esa es la finalidad, porque en este juego se trata de que los jugadores no quiebren. Es decir, no existe la quiebra como forma, como mecánica del juego, y tampoco obviamente como forma de determinar la partida. Cada vez que se paguen dividendos, la empresa va a recibir además un bono dependiendo del valor accionario que tenga en ese instante. Si está en una columna que da un bono al inicio, antes de que suba hacia la derecha, si está por ejemplo en la columna del bono de 5 pesos, recibirá 5 por 10, 50 pesos como ingreso por la ronda. Si está en la columna de 10, al inicio de esta ronda operativa, entonces esa empresa, por ejemplo, tenga un ingreso de 150, agregará 10 por 10, 100, 100, 250. Y así hasta 40, que es el extremo en la parte superior derecha. Esto es también una motivación para hacer buenas empresas operativas, y tiene una ventaja el no deshacerse de acciones que están dando este bono tan interesante. Otro motivo más para decir que esta es una versión operativa y no bursátil del juego, porque no hay ninguna motivación para deshacerse de las empresas muy buenas, a pesar de que esto pudiera provocar eventualmente una desmejora relativa de los demás jugadores. Aquí hay el bono. Y este bono se obtiene tanto si reparten dividendo entre los jugadores como si la empresa retiene. Si la retiene, retendrá con el bono, lo que puede ser también una motivación interesante. Del mismo modo, hay un bono especial para la empresa que una las dos zonas rojas del norte, el tren transiberiano. Entonces, en ese caso, va a recibir un bono, como dice acá, de 50 pesos. Por ejemplo, uniendo las localidades tiene 150, se le da un bono de 50 más, 200. Y cada vez que se haga correr el tren, en cada ronda operativa, tendrá el bono. No es un bono por una sola vez cuando se logre esa conexión, sino que es un bono permanente cada vez que esté corriendo. Esto es un poco para compensar probablemente que la zona norte puede que no se vea tan interesante al estar un poquito encerrada y lejos de los centros urbanos más importantes. Veamos a continuación lo que sucede en las distintas épocas del juego, donde vamos a explicar también lo que significa el régimen comunista y cambios en las reglas en una época distintiva. La compra de tracks, primera línea, entonces, un amarillo, la empresa BCR puede comprar dos, adquirir dos amarillos, construir dos amarillos, y a partir de la época 3 o B, dos amarillos, una mejora, dos amarillos, una mejora, dos amarillos, una mejora. La obsolescencia de los trenes es a partir del tren 4 se van los 2, el 4-4 se van los 2-2, el 6 se van los 3, el 6E se van los 3-3. Con el tren 8 se van los 4 y con el tren 8E se van los 4-4. Es bastante fácil de acordarse porque la numeración es la del doble. Después, ¿cuántas acciones están a la venta? En la época A, es decir, del tren 2 al 2-2, solamente 5 acciones están a la venta. No se considera aquella acción que se coloca en la cartola de la mini empresa para las 5 acciones, es decir, sus 5 acciones libres. A partir de la época verde, están todas las acciones a la venta a las 10. Y eso también es importante porque eso determina efectivamente al final de la ronda accionaria, cuando están las 5 acciones colocadas, aumenta el precio accionario hacia arriba. A partir de la época verde, cuando están las 10 acciones colocadas. ¿Cuándo quedan operables las compañías? Con las acciones en poder del presidente con 2 acciones. A partir de la época 3, con 3 acciones en poder del presidente. O sea, si hay un jugador, el presidente, que tiene 2 acciones de la empresa roja y hay otro jugador que tiene una acción de la empresa roja, no cumple con el requisito para que quede operable. Tienen que ser en poder del presidente a partir de la época 4, 4 acciones, y a partir de la época 6, 6 acciones. Ok. Después, cantidad máxima de trenes. Hasta la época del tren 3-3 son 4. Desde el tren 3-3 son 3 y a partir del tren 6C son 2. Luego, veamos la línea 6, mercado de valores y acciones comprables. Las acciones pueden subir y bajar de precio normalmente como en todos los juegos con las explicaciones que indiqué. Cada vez que se venden acciones hay que pagar 5 pesos por venta de acciones y baja un nivel.
Siempre se puede comprar una acción. A partir del tren 4 y hasta la época del tren 6, que el juego lo denomina época del Partido Comunista, cuando llega Mao Zedong en el año 1949, porque el juego empieza con el primer tren histórico en China, que es el año 1881, y había empresas privadas, y había mercado de valores. Pero desde el 49 hasta la época de la liberación y Shanghái, se abre el mercado de Shanghái, hasta el año 70 y tanto creo que es, no recuerdo bien las fechas, o 80, no sé, acciones que el mercado ya no existe. Es decir, cada vez que haya que mover la fichita de valor de mercado, porque están todas las acciones colocadas, no se mueve. Porque no repartió dividendos, no se mueve. Porque repartió dividendos, tampoco se mueve a la derecha. Porque se vendieron acciones, tampoco se mueve hacia abajo. Es decir, quedan en statu quo todo al valor accionario y eso puede ser útil o no. Pero las empresas que están bien avanzadas en el tablero de valor accionario van a ver que tampoco van a seguir avanzando y obteniendo los bonos interesantes cuando operen esas empresas. No van a quedar estancados, ¿vale? Aparte de eso, el presidente no puede vender acciones. En todo este periodo, entre el tren 4 y el tren 44, el presidente no puede vender acciones, no puede desprenderse de empresas, no puede hacer un desahucio de empresas para tirárselas a alguien y fregarlo, y molestarlo y perjudicarlo. Es otro motivo más para decir, aquí hay todo tipo de incentivo para no hacer maniobras maldadosas y que gane el que tenga la mejor empresa operativa. Al mismo tiempo, en la misma época 4, se produce que las cartas de las mini empresas, las cartolas de las mini empresas desaparecen. ¿Ok? Salvo el tema de la fusión, que lo vamos a explicar enseguida. Y las cartas especiales no pagan más dividendos. Estas cartas especiales que están dando un ingreso permanente al principio de la ronda operativa ya no funcionan más. Todo esto se recupera, casi todo esto se recupera a partir de la época 6, que las acciones vuelven a subir porque ahora ya se abrió el mercado de Shanghái, ¿cierto? Y el presidente puede volver a vender acciones de la misma, pero ya las cartas de las mini empresas no van a operar y las cartas especiales ya tampoco reciben ningún tipo de ingreso, aunque sí las cartas especiales, todas las ventajas que ellas tienen, se mantienen hasta el final de la partida. Después, línea 8, comprar trenes a otras compañías, en la época amarilla no se puede, a partir de la época sí. Siempre solamente del mismo presidente. Y no, si es una compra forzada de tren, no puede comprar tampoco del presidente de su misma empresa, de otra empresa que él maneje. En varios. En la época amarilla, las compañías al quedar operables reciben el 50% del capital, como ya dije. Y a partir de la época verde, desde ahora y hasta el final de la partida, apenas estén colocadas 5 acciones, la compañía recibe el otro 50%, como ya lo explicamos. A partir de la época 6, los trenes 2R, los restaurados, quedan disponibles a 250 pesos hasta el final de la partida, pero estos trenes obviamente no cumplen con el requisito de tener trenes, igual se imputa la cantidad de trenes, etc. Tiene una serie de factores y tampoco quedan nunca obsoletos. Y finalmente, a partir de la época 8, el costo de las estaciones se duplica, es decir, en la primera era 0, la segunda valía 40 y la tercera valía 100, ahora son 80 y 200. Y tras el segundo tren 8 vendido, cuando se vende el segundo tren 8 y antes que lleguemos al 8E y al tren de 10, se gatilla el finalizar la partida. Igual se puede demorar, ¿por qué? Porque se gatilla de que inmediatamente ocurre una ronda accionaria y luego hay 3 rondas operativas más y al final de la tercera ronda operativa se termina la partida. Es decir, aquí hay 3 rondas. Por fin tenemos una claridad respecto de cuántas rondas van a haber, porque normalmente las rondas operativas, la única forma que se sabía era que terminaban cuando efectivamente se acababa un tipo de trenes. Acá eso no ocurre, sino que se hacen 3 rondas operativas a pesar de que se acabe el tren 8, a pesar de que se acabe el tren 8E o el tren 10. Finalmente veamos las cartas especiales, aquellas que se subastan al principio, cada una en forma independiente. El jugador que es dueño de la P0, cuando se compra el último tren 2 más 2, podrá recibir 40 pesos, el último tren 3, 70 pesos o el último tren más 3, 100 pesos. Él decidirá en qué momento hace uso de ese beneficio. ¿Ok? Si no lo ha hecho antes, cuando se venda el último tren 3 más 3, ahí obligatoriamente va a recibir los 100 pesos. Luego tenemos la P1, costo mínimo de 10 pesos, 5 pesos por ronda, no tiene ningún beneficio especial. Como en muchos juegos existe una carta de esta. La P2, costo mínimo de 25, 10 pesos por ronda. Y todo lo que son las rutas marítimas, por ejemplo aquí estamos viendo aquí a la derecha un poquitito,
cuando tienen un costo de 10 pesos para la empresa que trate de usar ese tramo ya hecho, que le cuesta 10 pesos, aquí le sale por 0 pesos. La P3 tiene un costo de 45 pesos mínimo, 15 pesos por ronda, y el jugador va a poder ocuparla para cualquiera de sus empresas, para todas sus empresas, dándole a esta zona de Taiwán, que es un puerto, le va a dar un 20 pesos extra. Aquí en vez de 30 van a ser 50, y aquí en vez de 0 van a ser 20, y en vez de 0 van a ser 20. Lo mismo que la P3, que también es para todas las empresas del jugador. Aquí estas cartas especiales no se pueden vender a la empresa. Van a quedar siempre en poder del jugador. No son cartas que tienen esa finalidad también financiera de comprar una carta para venderla desde la mitad o hasta el doble eventualmente, como ocurre en 1830. La P4, 70 mínimo, 20 por ronda. Y todos los ríos tienen un descuento de 20 pesos. Hay algunos sectores que tienen río y montaña. Hay figuritas de río y de montaña, pero el descuento va a ser solamente de 20. Si tiene una forma de montaña, no sirve el descuento, tiene que ser una zona de ríos. Luego la P5, 100 pesos mínimo, 25 pesos por ronda, y este le da al jugador que se la adjudique la posibilidad de entregarle un permiso para la época D, a cualquiera de sus empresas. Y ahí se acaba la función de la carta. La P6 es como la Baltimore and Ohio en 1830, costo mínimo 160, no da ningún ingreso por ronda, pero le da automáticamente 2 acciones de la empresa BCR, la empresa roja, que ya hemos visto en este tutorial, y le permite en época amarilla al principio construir 2 tramos amarillos, en circunstancia que los demás van a tener que esperar la época verde para poder ser 2 amarillos. Y parte también con 100 pesos de valor par, y por lo tanto va a ser siempre la empresa que primero va a empezar a funcionar en las rondas operativas, y es entonces una muy interesante incentivo para adquirir esta empresa. Yo diría que es más interesante que la Baltimore and Ohio y muchas otras similares que hay en otras versiones del 18XX. Por último, la P7, costo mínimo de 50, no da ningún dinero por ronda, pero en cualquier momento de las rondas 2, 2 más 2, o épocas 2, 2 más 2, 3, 3 más 3 y 4, lo puede intercambiar por algún tren. Entonces entrega la tarjeta, que no le da ningún ingreso realmente, y le va a entregar a la empresa que él decida, alguna de las empresas que él maneje, uno de estos trenes. Si no lo ha hecho todavía, al finalizar la ronda 4 le va a tener que dar un tren 4. ¿Ok? Ahora, cuando el jugador que asigne la P7 el tren a alguna de sus empresas, tendrá que respetar el límite de trenes que puede tener la empresa dependiendo de la época en que estemos. Y en ese caso, este tren que es gratuito para la empresa respectiva, no cumple con el requisito de que se ha comprado un tren en la ronda. Es decir, no se mueve el trencito que estamos viendo en el tablero que se va moviendo, y puede que efectivamente entonces se gatille esto de que nadie compró en una ronda completa y se pasa a una ronda accionaria y se eliminan todos los trenes que estén ahí a la venta. Así que estas son las cartas especiales que no cuentan para el límite de las cartas, de certificados accionarios, no se pueden vender a las empresas, funcionan en beneficio de todas las empresas que el jugador tenga, no para una sola. Especialmente estamos hablando aquí de la P2, P3, P4, P5, ¿cierto? Esas son las que funcionan para cualquiera de las empresas. La P0, esa es en beneficio propio porque es un dinero que va a tener el jugador, ¿cierto? Dependiendo de la época serán 40, 70 o 100 pesos. ¿Qué más? Esta otra también es para jugador. El jugador va a tener este beneficio de tener las 2 acciones, aunque la empresa también se va a ver beneficiada con los 2 hexágonos amarillos que puede construir. Y esto también acá es para la empresa porque le da a una empresa una acción, un tren gratis, simplemente. Aclarar que las mini empresas también se van a ver beneficiadas por el jugador que tenga dominio de una de estas cartas que benefician a las empresas en general. ¿Okay? También se ven beneficiadas por el descuento en las conexiones marítimas, por el mayor ingreso por Taiwán, por el descuento en los ríos. La letra D no creo que le alcance a servir. Lo de los trenes no necesitan porque las mini empresas usan el tren actualmente vigente de compra como tren para los efectos de ver su alcance. El final de la partida se gatilla cuando el segundo de los trenes 8, de los 2 que hay, el segundo se adquiere por alguna persona. Entonces, inmediatamente, como se acaban los trenes 8, se produce una ronda accionaria después de que termina la ronda operativa de ese jugador, de esa empresa. Y luego de la ronda accionaria hay 3 rondas operativas más. Naturalmente, en estas rondas operativas se podrán comprar los trenes 8E y el tren 10 también. Y al final del juego, el que tenga más dinero gana.
En síntesis, 1880 es un juego largo, es un juego centrado en lo operativo, mucho más que en lo bursátil. Es un juego bastante heterodoxo con esto de las rondas accionarias y operativas no predefinidas, un poquito manejables por los jugadores, particularmente lo que significa el cambio de época o lo que significa el que desaparezcan determinados trenes, lo que resulta bastante interesante. El tema está en que hay que encontrar un método para que el juego pueda ser jugado en 6 horas o menos, y es lo que veremos en una variante que vamos a practicar encontrado en la BGG y que, si funciona bien, implicará hacer un video futuro. Eso es todo.